Revolución Mexicana, un proceso clave en la historia de América Latina. Una revolución indígena y campesina que tuvo consecuencias enormes en México y que marcó a sangre y fuego la historia del país, por lo menos durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cuáles fueron las causas de esa revolución? Cómo una revolución que empezó siendo política, es decir, de la dirigencia política, terminó siendo una revolución indígena y campesina. ¿Y cómo hicieron esos sectores revolucionarios para articular intereses tan diversos? Todo eso en este video. Algo que pasó en casi toda América Latina después de las guerras de independencia fue la consolidación en el poder del sector vinculado a las actividades mineras y agropecuarias, es decir, la oligarquía. Y en México esta oligarquía tiene un nombre y apellido: Porfirio Díaz, un militar que había llegado al gobierno en 1876 mediante un levantamiento armado y que permaneció en el poder hasta 1911. Es decir, fue el amo y señor de México durante 35 años. Y por eso este periodo en la historia mexicana se lo conoce como el Porfiriato. Por supuesto tenía el apoyo de la iglesia, del ejército, pero también de los grandes grupos económicos. Por un lado un sector, digamos, más tradicional, vinculado a la propiedad señorial, a las grandes haciendas, es decir, los grandes hacendados. Y por otro lado un sector más modernizante, vinculado al capital extranjero. Y ese capital extranjero no paraba de crecer desde mediados del siglo XIX en toda América Latina, pero particularmente en México. Y cuando hablamos de capital extranjero en México, hablamos en su mayoría de capital estadounidense. El sector del gobierno que más estaba interesado en este capital extranjero era un sector denominado los científicos, liderados por José Yves Limantour, uno de los economistas más importantes de México, terrateniente y por supuesto también banquero. Donde más se concentraba este capital era en el sistema de transportes y comunicaciones. De hecho, Estados Unidos construyó casi 2/3 de las líneas ferroviarias de México. También estaban presentes en la minería, en la industria metalúrgica y en el sistema financiero. Es decir, que las áreas más estratégicas de la economía mexicana estaban en manos de capitales extranjeros, mayoritariamente estadounidenses. Rodrigo, pero yo leí que el gobierno de Porfirio Díaz fue el de mayor crecimiento económico en la historia de México. Bueno, sin dudas esta vinculación de México al mercado mundial trajo crecimiento económico y trajo modernización, pero eso fue a costa de la sobreexplotación de los sectores más vulnerables de la sociedad, fundamentalmente los campesinos y las comunidades indígenas. Fernando Mírez, en su libro La rebelión permanente, que lo tengo acá atrás, define la política de Porfirio Díaz en relación a la tierra, a las comunidades indígenas, a los campesinos, con dos palabras: expropiación y concentración. Expropiación, la que le hicieron a las comunidades indígenas y a los pequeños propietarios, y concentración, la extrema concentración que hubo de esas tierras en muy pocas manos. Un verdadero saqueo que hizo que en México se formen grandes latifundios. ¿Y quiénes eran los dueños de esos latifundios? Funcionarios o aliados al régimen de Porfirio Díaz. Para que se den una idea, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, 9 millones de hectáreas pertenecían al gobernador del estado, al general Terrazas. O en Yucatán, otro estado de México, 7 millones de hectáreas eran propiedad del gobernador del estado, de Olegario Molina. Así que, como ven, este proceso de crecimiento económico trajo grandes ganadores, pero también grandes perdedores, que fueron los campesinos y las comunidades indígenas. Muchas de las antiguas comunidades indígenas se convirtieron en fuerza de trabajo de las nuevas haciendas. De hecho, en muchos estados como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas o Querétaro, entre el 80 y el 90% de las poblaciones indígenas vivían en poblados que estaban dentro de las haciendas. Es decir, que además de la tierra, las grandes haciendas habían absorbido también la vida autónoma de las comunidades indígenas. Y por supuesto, estas ofrecieron resistencia. Quizás la más heroica de las rebeliones fue la de los indios yaquis en 1873, lideradas por el legendario Cajeme. Después de su asesinato en 1887, las tierras fueron incautadas por el gobierno y en 1908 los yaquis fueron deportados a Yucatán y repartidos como esclavos entre los distintos hacendados. Y también empezó a haber oposición a Díaz dentro de los sectores, podríamos decir, urbanos. Y acá para este video yo los puse en 3 grandes grupos. Primero, dentro de los empresarios que se habían formado gracias a esa modernización dependiente del país. Y acá Díaz estaba entre la espada y la pared, porque durante mucho tiempo él había sido una especie de mediador entre el sector modernizante de los científicos y el sector ligado a las grandes haciendas. Pero llegó un momento en que estos dos sectores ya eran absolutamente incompatibles y Díaz no podía ser mediador de nada.
En segundo lugar, la clase obrera. Y acá presten especial atención. La politización de los obreros en México a principios del siglo XX era muy baja. Cuando hablo de obreros me refiero a obreros industriales, es decir, del sector textil, metalúrgico, de la industria extractivista. Recién podríamos decir que en 1906 empieza un brote de resistencia obrera. Pero debido justamente a esto que digo y a la baja, digamos, al bajo desarrollo sindical del movimiento obrero, no se los puede considerar como un factor clave en la revolución. ¿Y entonces por qué lo nombras? Porque será todo lo contrario. Va a ser la revolución la que va a permitir un mayor desarrollo del movimiento obrero. Y en tercer lugar, las universidades y las academias. Se había empezado a formar dentro de los sectores intelectuales, dentro de los estudiantes, un gran movimiento de oposición ideológica. Círculos de lecturas, grupos científicos, academias, que tenían en sus debates y en sus lecturas una especie de redescubrimiento de la idea de pueblo, pero fundamentalmente de la idea de pueblo agrario. Luis Cabrera, uno de los más brillantes intelectuales del periodo, planteaba: es necesario pensar en la reconstrucción de los égidos, proclamando que estos sean inalienables, tomando las tierras que necesiten para ello de las grandes propiedades circunvecinas, ya sea por medio de compras, ya sea por medio de expropiaciones por causa de utilidad pública con indemnización, ya sea por medio de arrendamientos o de aparcerías forzosas. En 1906 se fundó el Partido Liberal Mexicano. Tengamos en cuenta que en México el concepto de liberalismo estaba muy asociado a las luchas sociales del siglo XIX. Por lo tanto, ese Partido Liberal pretendía rescatar dos rasgos claves de ese liberalismo: el antilatifundismo y el anticlericalismo. Y así surge la figura de Francisco Madero, un hombre que provenía de una de las familias más ricas de México. Tenían negocios en lo que se les ocurra: plantaciones de algodón, refinerías de cobre, fundiciones de hierro y de acero, ganadería, minería, fábricas textiles, la banca, todo eso desde Coahuila hasta Yucatán. Y además cierta base de poder político porque su padre había sido gobernador del estado de Coahuila. Bueno, Madero la vio. Supo ver el momento. Díaz anunció que se iba a retirar del gobierno cuando cumpla 80 años, en ese momento tenía 78, y abrió un debate que hasta ese momento no estaba, que era el debate de la sucesión presidencial. Bueno, en ese exacto momento Madero publicó su famoso libro La sucesión presidencial. Terremoto político. O sea, pocas veces en la historia de América Latina la publicación de un libro generaría tal terremoto político. La realidad es que el contenido, el libro no decía mucho. De hecho, tenía varios elogios para con Porfirio Díaz. Pero lo importante fue el momento en el que fue publicado, es decir, el momento político que vivía México. Empezó a ser leído en todos lados, incluso en círculos porfiristas. Ahí en ese libro él llamaba a la creación de un partido nacional democrático. Como les dije, no ahorraba en elogios a Porfirio Díaz. De hecho, decía que el candidato tenía que salir de las filas del porfirismo. Pero por otro lado, hablaba de libertad del sufragio y de la no reelección. Es decir, cuestionaba la legitimidad política personal de Porfirio Díaz. Algo así como: bueno, muchas gracias, don Porfirio, por los servicios prestados, pero hasta acá llegó. La respuesta de Díaz fue la represión, la persecución y la censura. Y con esto lo único que logró es que la oposición, ya sea porfiristas disidentes, liberales, anarquistas, etc., cierren filas alrededor de Madero. En abril de 1910 se fundó el partido antirreeleccionista y Madero fue elegido como candidato. Y la reacción inmediata de Díaz fue arrestarlo. Pero en octubre sus partidarios lo ayudaron a fugarse y llegaron a la conclusión de que la única alternativa era el levantamiento armado. El 5 de octubre de 1910 presentaron el Plan de San Luis. En él hacían un llamado al levantamiento armado, desconocían las últimas elecciones y la legitimidad del gobierno y consagraban a Madero como presidente interino hasta nuevas elecciones. Pero sin dudas el punto más importante del Plan de San Luis fue el artículo 3, en el que hablaban sobre las expropiaciones de tierras a campesinos e indígenas. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus antiguos propietarios, a quienes pagarían también una indemnización por los perjuicios sufridos. Ese párrafo, ese pequeño y simple párrafo, implicaba nada más y nada menos que la incorporación de todas las masas campesinas e indígenas a un movimiento, a un levantamiento que hasta ese entonces solamente era político y era dirigido por la clase política. Y para esto veamos qué ocurría en el sur
y en el norte con respecto a los movimientos campesinos y a la cuestión agraria. En el sur, la estructura agraria era completamente distinta al resto del país. ¿Por qué? Porque ahí había mucha más cantidad de población que no tenía acceso a la tierra. Vayamos al estado de Morelos, el principal centro azucarero de México. Un estado en el que la concentración de tierras era extrema. Y además, como el trabajo azucarero en las plantaciones de azúcar es estacional, los campesinos no vivían adentro de las haciendas, sino que vivían en aldeas comunales. Esto es muy importante. Estas aldeas comunales conservaban muchas de sus tradiciones. Habían perdido su tierra, es cierto, pero no habían perdido la noción de propiedad de la tierra. Cuando digo propiedad no me refiero a la propiedad privada, a la propiedad individual, sino a la propiedad colectiva. Ellos habían trabajado la tierra de manera colectiva en los llamados ejidos. Y entre tantas tradiciones que todavía conservaban esas aldeas comunales estaba la del Consejo de Ancianos. Ahora vayamos a Anenecuilco, una de las tantas aldeas de Morelos, una aldea más, hasta una tarde de septiembre de 1910. Esa tarde, el Consejo de Ancianos convocó a una asamblea, presentó su renuncia y le pidió a los campesinos que eligieran a un representante. ¿Qué estaba pasando? Ya desde hacía varios meses, distintos políticos venían visitando Anenecuilco y otras aldeas de Morelos y del sur, hablando de libertad, de democracia, agitando un movimiento que crecía cada vez más. Cuando en Anenecuilco se enteraron de lo que había pasado con Madero y del Plan de San Luis, ahí entendieron que había llegado el momento para el que se venían preparando desde hacía décadas. La lucha por sus antiguas reivindicaciones, fundamentalmente por la recuperación de sus tierras. Así que los campesinos de Anenecuilco votaron y eligieron como representante a Emiliano Zapata. Zapata era miembro de una de las familias más antiguas de Anenecuilco. No era un campesino pobre, de hecho poseía varias hectáreas, y se había ido convirtiendo en el caudillo natural de la aldea. Pero pronto alcanzaría una magnitud regional, convirtiéndose en el jefe supremo del Ejército Revolucionario del Sur. Ahora bien, en el norte la situación era completamente diferente. El movimiento que va a surgir ahí va a ser extremadamente heterogéneo. Gran parte de la población indígena y campesina no vivía en aldeas comunales como en el sur, sino que estaba concentrada adentro de las haciendas. Y las reivindicaciones del movimiento del norte no van a pasar tanto por la cuestión de la propiedad colectiva de la tierra, sino más bien por mejoras en las condiciones de trabajo. En el norte se destacaría Doroteo Arango, quien pasaría a la historia como Pancho Villa. Decidió tomar este nombre porque había pertenecido a varios bandidos famosos y era casi una leyenda. El grueso de su contingente lo reclutó en Chihuahua, en donde abundaban los bandoleros y los vagabundos. La revolución les daría la oportunidad de seguir practicando la violencia, pero esta vez con reconocimiento político y, lo más importante, con recompensas materiales. Así nacía al mando de Pancho Villa la legendaria División del Norte. Los maderistas reconocieron a Zapata y a Villa como los líderes del movimiento del sur y del norte. Y acá quiero citarlo a Mires, casi textualmente, porque lo describe de una forma hermosa. Lo que no se imaginaba esa clase política era que las aguas de la revolución del norte y del sur tenían cauces propios, y que esos cauces no eran definitivamente los del maderismo. A Madero lo que le interesaba era armar un frente lo más amplio posible, lo más grande posible para derribar a Porfirio Díaz. Y vaya que lo logró. Reunió en un mismo frente a los sectores más pobres de México con los sectores más ricos. 1910 va a ser el año clave. Hubo levantamientos armados en muchas partes. Los más importantes, el de Morelos en el sur y el de Chihuahua en el norte. Empezaron a surgir movimientos insurgentes en todas partes de México, a lo largo y a lo ancho del país. El movimiento de resistencia indígena tuvo un resurgir, un renacimiento. Primero empezó con los indios mayos en Yucatán, pero poco tiempo después se sumaron los yaquis. ¿Se acuerdan que hablamos de los yaquis al principio del video? Cuando recibieron la promesa de la devolución de sus tierras, no dudaron ni un minuto en sumarse a las tropas de Madero. Huelgas de trabajadores en Veracruz, en Puebla, en Pachuca. Protestas estudiantiles en Ciudad Juárez, en San Luis Potosí, en Toluca, en Guadalajara. ¿Cuál fue la respuesta de Porfirio Díaz ante todo esto? Represión. El 8 de mayo de 1911, las tropas del norte comandadas por Pancho Villa, Pascual Orozco y el italiano Giuseppe Garibaldi tomaron Ciudad Juárez y ahí Madero se declaró al frente de un gobierno provisional. Finalmente, el 25 de mayo de 1911, y ante la imposibilidad de contener esta oleada revolucionaria, Porfirio Díaz renunció y partió al exilio. Se terminaba un periodo clave en la historia de México, se terminaba el porfiriato.
Pero la presidencia del país va a ser asumida por alguien de ese sector, por Francisco León de la Barra. Y eso le permitió a los porfiristas conservar muchas de sus posiciones dentro del juego político. Por otro lado, Madero dio por terminada la revolución. Bueno, la revolución ha terminado, volvamos cada uno a lo nuestro. Lo que no se imaginaba Madero es que al recurrir a los servicios de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, había despertado un monstruo que le iba a ser imposible de controlar. La asunción de la Barra produjo una situación que Mires caracteriza como poder compartido. Porque por un lado estaba el gobierno provisional, esta especie de nuevo porfirismo con nuevas formas, pero que tenía como núcleo duro al sector de dominación tradicional, es decir, una especie de, bueno, pero el sombrero es nuevo. Y por otro lado, el poder de la revolución, que estaba pésimamente representado por Madero, que no fue el líder revolucionario que prometía, que muchos esperaban, sino que terminó siendo un reformista, una especie de relacionista público entre ese nuevo porfirismo, representado por De la Barra, y los sectores revolucionarios. En este contexto se realizaron las elecciones presidenciales de 1911, que dieron como ganadores a Madero como presidente y a Pino Suárez como vicepresidente. Madero por fin llegaba a la presidencia de México, pero mientras eso pasaba, los sectores que alguna vez lo apoyaron, principalmente Villa y Zapata, empezaban a desconfiar de él cada vez más. La mecha que encendió el fuego fue el apoyo de Madero al gobernador de Morelos, Ambrosio Figueroa, un enemigo a muerte de Zapata. El 25 de noviembre de 1911, Zapata y los campesinos del sur se declararon oficialmente en estado de rebelión y presentaron el famoso Plan de Ayala. Los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en las manos la mencionada posesión. Y emulando el estilo de Díaz, Madero contestó con una sangrienta represión. Las tropas del ejército mexicano incendiaron pueblos enteros y miles de campesinos, mujeres y niños fueron despiadadamente masacrados. Ya no había marcha atrás. La ruptura entre Zapata y Madero era definitiva. Pascual Orozco también se rebeló contra Madero en Sinaloa y Coahuila y presentó el Plan de la Empacadora. En él exigía la nacionalización de los ferrocarriles, la jornada de 10 horas para los asalariados, la devolución de las tierras despojadas y la expropiación de las grandes haciendas. Los indígenas también empezaron a rebelarse contra Madero. Por ejemplo, los indios yaquis, al ver que esa promesa de devolución de tierras se demoraba bastante, se declararon en estado de rebelión y aproximadamente 20.000 indígenas empezaron a ocupar haciendas, a repartir cosechas, a repartir ganado y a repartir tierras entre ellos, pero también entre peones o aparceros. Mientras tanto, Madero se seguía aislando cada vez más de los sectores que en un principio le habían dado su apoyo. Y al hacer eso quedaba más a merced de los sectores contrarrevolucionarios, de los sectores porfiristas, porque por más garantías que Madero le diese al porfirismo, ellos iban a ver siempre en él a un enemigo mortal. Aún así, hay que reconocer que su gobierno posibilitó la apertura de distintos espacios para que determinados sectores puedan luchar por determinadas reivindicaciones, por ejemplo, el feminismo o el movimiento obrero. Mientras tanto, en la Embajada de Estados Unidos se llevaban a cabo diferentes conspiraciones. El embajador Henry Lane Wilson desaprobaba tajantemente la política de Madero, especialmente la referida a las libertades sindicales, ya que afectaban los intereses de las empresas estadounidenses a las cuales Wilson estaba fuertemente vinculado. Así, el embajador entregaba todo tipo de información al gobierno de los Estados Unidos, insistiéndole en la necesidad de intervenir México bajo el pretexto de defender la vida de los ciudadanos estadounidenses que vivían en ese país. Incluso logró en 1912 el envío de 4 buques de guerra estadounidenses a puertos mexicanos. Pero además, en esa embajada también se reunían personajes que en público le declaraban la lealtad a Madero, pero en privado complotaban contra él. Por ejemplo, el general Victoriano Huerta. Esas conspiraciones confluyeron en la llamada Decena Trágica. Del 9 al 19 de febrero de 1913, Huerta se sublevó contra el presidente Madero, quien fue detenido junto al vicepresidente Pino Suárez y ambos ejecutados el 23 de febrero.
A eso le siguió una ola de asesinatos de maderistas, incluyendo miembros de la propia familia de Madero, y de revolucionarios. Y además el estallido de una profunda crisis económica producto de la deuda que habían tomado los gobiernos anteriores. Así que frente a este panorama, Huerta decidió cambiar de estrategia y empezar a negociar con los distintos caudillos por separado, especialmente con Pascual Orozco y con Emiliano Zapata. Con el primero tuvo éxito, le fue bastante bien porque Orozco resultó ser un oportunista y de hecho ha quedado en la historia como el gran traidor de la revolución. Ahora con Zapata no hubo posibilidad, Zapata no quería ningún tipo de trato. Porque iba a pactar con alguien que masacraba a los habitantes de Morelos y que además había sido llevado al poder por los sectores latifundistas. Zapata tuvo otra estrategia. Por un lado, preservar la independencia de su movimiento y por otro, relacionarse con los distintos sectores antihuertistas, especialmente con el que lideraba Venustiano Carranza. Carranza, gobernador de Coahuila, fue el primer y único gobernador que desconoció a Huerta. Provenía de una antigua clase dirigente, había colaborado con Madero en la creación del Partido Democrático y fue secretario de guerra en el gobierno alternativo de Ciudad Juárez. Por todo esto, era visto por muchos como una especie de versión mejorada de Madero, lo que le daba la posibilidad de proyectarse como un caudillo nacional, a diferencia de Villa o de Zapata, que eran más bien caudillos regionales. Un hombre capaz de articular intereses contrapuestos en función de objetivos muy precisos. De esta manera, el levantamiento contra Huerta estaba en marcha. En 1914, Zapata ocupó Iguala y Chilpancingo, y Villa se apoderó del estado de Chihuahua. Mientras tanto, en Sonora y Sinaloa iban ganando fuerza las tropas del general Álvaro Obregón, uno de los principales apoyos militares de Carranza. Para mayo de ese año, Huerta había sido completamente derrotado en el norte y en el sur. A partir de ahí se sucedieron distintos presidentes, ninguno fue reconocido ni por Villa, ni por Zapata, ni por Carranza. De hecho, Carranza, el verdadero detentor del poder, formó un gobierno paralelo. Así que lo que empezaba ahora era una sangrienta lucha por el poder. Carranza tenía de su lado a los sectores medios urbanos, a la clase política, por supuesto, a la que él pertenecía, pero también había empezado a establecer muy buenos vínculos con los sectores obreros. Tenía muy buen diálogo con los sectores obreros y de hecho va a formar los famosos batallones rojos que utilizó para combatir a Villa en el norte. Por su parte, Villa empezó a afianzar cada vez más su liderazgo local, empezó a establecer vínculos cada vez más fuertes con los sectores más pobres del norte y su movimiento fue adquiriendo un rasgo cada vez más plebeyo por un lado, pero sobre todo radical. Así que Zapata, cuando tuvo que elegir entre estos dos bandos, Villa o Carranza, dos bandos absolutamente distintos en sentido cultural a Emiliano Zapata, se sintió más cerca de Villa, pero por una cuestión estratégica. Zapata sabía que de Villa no podía esperar mucho en materia de cuestión agraria, básicamente porque Villa no entendía del problema. Las diferencias entre ellos dos eran políticas, sí, pero eran sobre todo culturales. Todas las facciones de la revolución decidieron reunirse en la Convención de Aguascalientes para formar un órgano supremo de la revolución. Pero Carranza no estaba dispuesto a negociar con las dos alas populares del movimiento, así que decidió retirarse y establecer su cuartel general en Veracruz. Al poco tiempo, Villa y Zapata sellaron una alianza en Xochimilco que tenía 4 puntos principales. Primero, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur formarían una alianza militar. Segundo, Villa y la División del Norte aceptaban el plan de Ayala. Tercero, Villa abastecería al ejército zapatista con armas y municiones. Y cuarto, los dos jefes se comprometían a luchar por la elección de un gobierno civil después del triunfo de la revolución. En abril de 1915, en la batalla de Celaya, Villa fue derrotado definitivamente por Obregón y decidió recluirse en las montañas. Desde ahí intentaría realizar varios ataques que fracasaron rotundamente. Por su parte, Carranza enfiló hacia el sur y desató una represión brutal sobre los habitantes de Morelos que no tuvo precedentes, ni siquiera comparada con los tiempos de Porfirio Díaz o de Madero. Descuartizamiento de cadáveres, violación de mujeres, incendios de pueblos enteros. Emiliano Zapata, el líder revolucionario del sur, caería asesinado un 10 de abril de 1919. Años después, un 20 de julio de 1923, sería asesinado el caudillo del norte, Pancho Villa. En la Revolución Mexicana, los sectores subalternos tuvieron una importancia como en ninguna otra, y un poder tan grande como para incluso forzar en muchos casos los acontecimientos. Madero tuvo que incluir las reivindicaciones campesinas en su plan de San Luis. Carranza, después de la muerte de Zapata y al ver la férrea resistencia de los campesinos, tuvo que ceder
a hacer una reforma en la tenencia de la tierra, y Obregón, que se va a convertir en presidente después, tuvo que reconstituir los ejidos. Muchas de esas reformas, de todas maneras, serían recién completadas muchos años más tarde durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Lo cierto es que, a pesar de la fuerte represión que sufrieron los campesinos, podríamos decir que fueron la clase social más coherente, con más conciencia social de sus intereses, de sus objetivos y sobre todo, en una revolución en la que el poder cambiaba de manos todo el tiempo, la única que pudo conservar su independencia. No lo mencionamos acá porque no nos va a dar el tiempo y me quedaría un video muy largo, que de hecho ya creo que me queda un video bastante largo, pero también el movimiento campesino abrió las puertas a la participación de las mujeres, las familias enteras en el sur, las famosas soldaderas en el norte. Ni Madero ni Carranza pudieron, siendo ellos presidentes, o sea, estando en el Estado, articular las distintas rebeliones con distintos objetivos, con distintos intereses. Huerta, en su intento de restituir, de restaurar el porfirismo, de volver todo a foja cero, también fracasó. Mires en su libro lo describe a la perfección. La revolución como movimiento tuvo siempre una enorme capacidad de integración social. Ahora bien, la revolución como expresión de poder estatal solamente se pudo imponer una vez que eliminó, que aniquiló a sus dos alas populares, la del norte y la del sur. Y ni siquiera así logró estabilidad. Fíjense que los líderes políticos también fueron todos asesinados. Madero, como ya vimos, Carranza sería asesinado en 1920, Obregón en 1928, consolidando el poder de Plutarco Elías Calles, que se va a constituir como el jefe máximo de la revolución. Lo cierto es que los grandes vencedores de este proceso, los grandes vencedores de la Revolución Mexicana, terminarían siendo, al fin de cuentas, un grupo de empresarios modernizantes que, apropiándose culturalmente de la idea de la revolución y apropiándose del Estado, van a poder llevar adelante su proyecto político y su proyecto económico. Un proyecto capitalista y extremadamente dependiente. Y la mayor expresión de todo esto va a ser, sin dudas, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Nos vemos en el próximo video. Chau.